Ya es que estamos restringidos 6 meses. Entonces, buenos días, bienvenidos a esta que es la cuarta mesa del seminario Porfirio Díaz y el Derecho, Balance Crítico. En esta ocasión tenemos en la mesa al doctor Jorge Bidker, al doctor Miguel López Olvera, al doctor Luis René Guerrero, a la doctora Carmen Macías, y ahí viene llegando Gabriela Ríos en SAFE. Entonces, bueno, en el orden de la exposición empezaremos con el doctor Jorge Bidker, y me permito de leer algunos datos del doctor. Doctor en Derecho, profesor titular por posición de Derecho Económico y de Comercio Exterior en la Facultad de Derecho de esta universidad, investigador titular en el Instituto de Misiones Jurídicas también de esta universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de las Ciencias, Cátedra de Excelencia Académica 1995, reconocimiento catedrático UNAM 1998 y Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Sociales, autor de numerosos libros y ensayos, y me los ahorro ahorita por lo pronto los títulos para dejarle ya la palabra. Entonces recuerdo que tienen 20 minutos para su exposición. Bueno, buenos días. Yo agradezco la invitación de los organizadores de este evento, muy oportuno desde el punto de vista de una revisión objetiva de los distintos periodos históricos por el cual ha transitado nuestro país. Me corresponde a mí analizar las disposiciones que contienen el inicio del derecho económico en el siglo XIX de nuestro país. Yo observaré, y lo que voy a comentar, las cosas desde la perspectiva del derecho económico. Aquí tenemos historiadores distinguidos, como el doctor Guerrero. Ayer escuchamos a constitucionalistas, es decir, la perspectiva obviamente es plural, es distinta, y los enfoques también van en esa línea. Yo dijera que Porfirio Díaz se ubica en el primer eslabón del liberalismo que rigió a las élites políticas y económicas en el siglo XIX. Dividimos nosotros el liberalismo en México en 3 grandes periodos. El primero, que viene a ser el que trata de recoger todo el pensamiento liberal europeo, derivado del concepto del Estado Nacional, de la Revolución Inglesa, ¿sí?, y de los pensadores que todo el mundo conoce, originarios del pensamiento liberal. Hablamos de John Locke, Montesquieu, Rousseau, el de la voluntad general, y que pudiéramos sintetizarlo en la preeminencia en este esquema político, filosófico y económico, la preeminencia del individuo, ¿no es cierto?, frente a la sociedad o al Estado. Y esta preeminencia se expresa en distintos ámbitos, y en el campo económico se expresa obviamente en la propiedad, el derecho de propiedad como centro, la libertad económica, ¿sí?, la igualdad y todo el bagaje filosófico-político que tiene que ver obviamente con los derechos humanos en lo contemporáneo. ¿Sí? En este periodo en que se inscribe Porfirio Díaz, culminación del periodo, diría yo. Pero hay un segundo periodo, un poco respondiendo a las inquietudes de ayer que alcancé a escuchar. Tenemos un segundo periodo liberal en nuestro país, que es un liberalismo keynesiano, que se plasma en la Constitución de 1917 y que rige hasta la década de los 80. ¿Sí? Y a partir del ingreso de nuestro país al GATT y de la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993, se abre el tercer enfoque liberal desde la perspectiva neoliberal. Y podemos decir entonces que en México sí ha vivido parcialmente, ¿sí?,
elementos liberales. Y en Porfirio se ve algo bien interesante. Punto 1, herencia obviamente del pensamiento de Benito Juárez, que aparece como el gran constructor junto con las medidas económicas de Porfirio Díaz, constructores del Estado-Nación mexicano, porque las medidas de política económica que se expiden a partir de los 77, 80, 85, 90, yo dijera hasta el 2005, 2010, ya los finales del porfiriato, son medidas, fíjense ustedes, que parten de la noción del Estado Nacional, punto 1, bajo el enfoque del Estado moderno. Y el Estado moderno, como ustedes saben, se construye a partir del siglo XVI con elementos como población, territorio y soberanía y autogobierno, como quieran denominarle, la facultad de decidir por esa comunidad. Estos ingredientes le dieron arquitectura al Estado moderno, que pudiéramos decir que ese Estado moderno para algunos comienza a erosionarse con los procesos de la globalización contemporánea, en donde estos elementos que acabo de mencionar, territorio, población y soberanía, comienzan a erosionarse, digo, por los procesos globalizadores. La fuente del liberalismo que yo denomino del porfiriato está por eso centrado en el Estado-Nación, factor territorio, ¿ya? Que ya es un primer elemento a distinguir claramente del neoliberalismo contemporáneo, que simplemente utiliza al Estado para negocios privados. El liberalismo de Porfirio, con todo lo que implica reconocer que fue un autócrata, que fue en muchos rasgos una dictadura, que en esa parte, en la parte política, absolutamente se alejó de todo pensamiento liberal. Sin embargo, en las medidas económicas, ayer se habló de las comunicaciones, ¿sí?, las redes ferroviarias, el teléfono, el telégrafo, la eliminación de las alcabalas, que es de 1751, rigieron desde la corona española hasta el gobierno de Porfirio, que fueron derogados. Pero fíjense ustedes que aquí va un dato interesante que pudieran escuchar los neoliberales. En las medidas del porfiriato, en los impuestos, que no, la alcabala simplemente es el primer impuesto indirecto al consumo que rigió durante prácticamente todo el siglo XIX, que viene de la corona española, ¿sí?, que gravaba obviamente mueble, inmueble, semoviente, etcétera. Ya. Santana, ¿se acuerdan que quiso incorporar impuestos a las ventanas? En fin. Y en la derogación o en el manejo de estos impuestos indirectos, llamémoslos en el lenguaje contemporáneo, ¿sí?, el gobierno de Porfirio distinguió productos extranjeros que pagaban un 20 frente a productos nacionales que pagaban un 3. Bueno, ahí está un primer rasgo de lo que yo llamo en un trabajo el liberalismo vinculado al interés nacional y el neoliberalismo separado del interés nacional. En materia de inversiones extranjeras, tuvo la visión, porque se abrió, algunos hablan de la primera globalización con Porfirio Díaz, en parte es correcto, pero en un contexto de Estado nacional, por eso que la globalización de Porfirio es distinta a la actual, ¿sí? En materia de inversión extranjera, la tesis de él fue siempre un pluralismo de países de donde provenía la inversión extranjera. Y lo manejó esto
a efectos de impedir que un solo país en materia de inversiones dominara la actividad económica mexicana. ¿Sí? En materia financiera, la existencia de dos bancos, aquí hay un dato interesante, el duopolio que tienen hoy día dos bancos que ustedes los conocen muy bien, también surgieron en el tiempo de Porfirio Díaz, el Banco Nacional de México y el Banco Inglés y Mexicano, ¿sí? O de México. Este privado 100% inglés, pero fíjense ustedes, la naturaleza jurídica del Banco Nacional de México de la época, había un tercio de capital público, ¿ya? Y el resto era obviamente capital extranjero, representado de distintos países, fundamentalmente Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos, que ya emergía con fuerza en la actividad económica mundial. En todas estas medidas, particularmente en los ferrocarriles, en donde le dio unidad al país y manejó siempre entre estas medidas, con Limantur como secretario de Hacienda, siempre manejó la idea de progreso, no de desarrollo. ¿Por qué? Porque sucede que, como todo el mundo sabe, el desarrollo implica protecciones sociales y en ese campo obviamente fue muy limitado el enfoque de Porfirio. Un último elemento a rescatar, la ley de colonización y terrenos baldíos, ¿sí? Si bien la entregó a las empresas deslindadoras de la época, que después se transformaron casi todas en extranjeras, tuvieron el papel de prácticamente hacer un reparto de la tierra desde la perspectiva privada, mercantil privada. Y si bien, como pasa muchas veces en nuestro medio, la ley esta que menciono manejaba como límite de la propiedad privada 2.500 hectáreas, sucede que en los hechos, y esto parece que en otras circunstancias también pasa, observamos haciendas de 100 y 200.000 hectáreas. Pero aquí hay un dato interesante, que en esa ley la sanción para las empresas deslindadoras que violaran o cometieran atropellos a lo allí establecido, esa es la idea de Estado Nacional, señores, que es lo que yo rescato de Porfirio Díaz, ¿sí? Tenía unas fuertes sanciones. Bien, podríamos hablar de donde la legislación minera y la legislación petrolera. Aquí quiero rescatar un dato. Estado-Nación siempre visualizó al petróleo, que ya emergía como un recurso natural importante, como un energético, ser el reemplazante del carbón para los ferrocarriles y para la industria naciente, particularmente la textil, ¿no es cierto?, de algodón, de nequén y de otros, que ya despuntaban en el campo de la actividad económica, ¿sí? La idea es cómo vinculaba al recurso natural petróleo con el resto de la actividad económica del país. El neoliberalismo como opuesto. Me salto el liberalismo keynesiano de la Constitución, que tiene en la historia saldo muy favorable. Desde 1930, 38 en adelante, al 80, al 70, 75, crecimos a tasas promedio de un 6, 8, casi 7%. Esas tasas de crecimiento ya la quisieran los neoliberales actuales, ¿sí? Bueno, pero veamos entonces ahora un par de medidas nomás del neoliberalismo actual. Punto 1. El neoliberalismo actual privilegia el capital financiero, no el capital productivo, que es privilegiado en el liberalismo propiamente tal, ¿sí? Ese es un cambio cualitativo, ¿sí? Los operadores de este modelo en que el capital financiero es el que resuelve todo y es el que privilegia toda la actividad
son obviamente los organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario, OECD y la Organización Mundial de Comercio. Estos son los operadores, obviamente, de este esquema, en donde los esquemas bancarios financieros son los que dominan. Y esto es tan evidente, ¿sí?, que en las reformas nuestras, hablo de las energéticas simplemente, ¿sí?, al petróleo se le consideró una fuente de ingreso. Ahí yo me quedo con Porfirio Díaz, fíjense ustedes, porque el recurso petrolero tendría que haberse vinculado al desarrollo industrial del país, al mercado interno, a trabajo para nuestros ingenieros, a que la cadena de valor del petróleo sea manejada por industrias nacionales. No. Como le interesan las finanzas, ¿ya?, la reforma está centrada solo en los ingresos. Si ustedes leen el 27, que es constitucional, se van a encontrar que todo el tremendo publicidad reformista es para ingresos, no es para el desarrollo del país, ¿sí? Esa es una gran diferencia entre los liberales y los neoliberales, ¿sí? Perfecto. En este mismo línea, porque hay que anteponer los dos modelos. Acuérdense que el liberalismo constituye obviamente un fenómeno histórico de gran progreso, ¿sí? Y el keynesiano, con el cual yo en lo personal suscribo, es más exitoso, porque el keynesiano es que el Estado interviene para apoyar a los agentes económicos que van a utilizar al mercado para resolver el qué, cómo y para quién producir, obviamente, ¿sí? En esta misma línea de privilegiar las finanzas, de privilegiar los negocios, de privilegiar el derecho privado, termino yo con dos ejemplos que son dignos de estudiarse. Yo, por una parte, quisiera hacer un estudio entre las empresas deslindadoras de Porfirio Díaz y las contratistas petroleras que ya están llegando a nuestro medio, para ver un poco el comportamiento de ambas, porque son temas interesantes. Pero hay dos instituciones que vale la pena rescatar. Las empresas productivas del Estado. Saben ustedes que las dos empresas, Comisión Federal y Pemex, administran recursos públicos, o sea, bienes de la nación, ¿sí? Pero van a ser administrados, ¿sí?, por funcionarios designados que no van a responder a ningún control, ni la ley de adquisición y obra pública, ni la ley de responsabilidad de los funcionarios públicos. No. Es simplemente ya un manejo de recursos públicos a través del derecho privado. Es decir, si en estos momentos Comisión Federal comienza a vender la fibra óptica, que es un recurso que pertenece a la nación, los señores se la van a vender a quien quieran, como quieran, y no van a darle cuenta a nadie. Esto no lo habría firmado Limantur, ¿sí? Bueno, segundo, la otra figura que pone en evidencia la diferencia entre el capital productivo de los liberales frente al capital financiero de los neoliberales. Las asociaciones público-privadas, ese es un tema apasionante que hay que estudiarlo, compañeros, ¿sí? Ustedes saben que este es otro modelo, pero que es un paradigma que sigue la misma filosofía de las empresas productivas del Estado. En las asociaciones pública-privadas, los municipios y estados pueden convenir con empresas privadas para carreteras, puentes, etcétera, ¿sí?, hacer obra pública, comprometer el presupuesto del municipio, ¿sí?, o de la entidad federativa, más allá del periodo en que los funcionarios hacen los contratos. Sucede que las asociaciones público-privadas tampoco son regidas por la ley de deuda pública
y no se imputa como deuda pública. Entonces ustedes comprenderán que para el mundo y la filosofía de los negocios, ¿sí?, el pragmatismo que hace a un lado el interés nacional, el neoliberalismo es lo ideal. Ya. Es un neoliberal que me está diciendo. Hasta aquí llego nomás para que no haya malos entendidos. Bueno, entonces les decía que en ese contexto la recuperación de Porfirio por eso es muy explicable. Después de lo que estamos viviendo, yo de aquí salgo como porfirista, señores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Vidker. Ciertamente este contraste entre liberalismo económico versus liberalismo político presente en el periodo del Porfirio Díaz, y yo más que cuestionaría un tanto esa idea de que hubo progreso pero no desarrollo, pero también lo pondría en un contexto de qué será precisamente el lema de los positivistas, ¿no? Orden y progreso. Y ya de la Barreda le agregaba lo de amor, orden y progreso. Claramente lo de amor Porfirio Díaz no lo aplicaba. Pero bueno, y ciertamente pues, en un papel importante en la consolidación de un Estado nacional y de mucho respeto hacia afuera, pero con estas tensiones hacia adentro. Pues muchas gracias al doctor Vidker. Miguel Alejandro López Olvera, él es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, investigador titular A definitivo de tiempo completo en ese instituto e investigador nacional nivel 1 del SNI. Es autor de muchos artículos, coautor de varios libros y ha editado diferentes conferencias. Sin más, tiene la palabra por 20 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores del evento y su amable invitación a la doctora María del Pilar Hernández, al doctor Raúl Ávila y al doctor Eduardo Castellanos. Muchas gracias. También es para mí un honor estar compartiendo la mesa con mis queridos amigos y colegas del instituto. Bueno, es muy interesante analizar los diferentes periodos y épocas de la historia en los que se han dictado diferentes disposiciones para regular las situaciones de ese momento y ver el sello personal de cada gobernante y de cada administración y contrastarlo con las disposiciones que nos rigen actualmente y ver pues si ha habido realmente un avance o no en cuanto a determinadas figuras. Yo me dedico al estudio del derecho administrativo y voy a resaltar algunas cuestiones, algunas instituciones y algunas normas que se expidieron en esa época y contrastarlas con la época actual. En primer lugar, bueno, recordar que en diferentes constituciones, entre ellas la de 1857, que es la que rigió en ese periodo de la historia, se establecía un procedimiento legislativo que pues en gran medida se sigue conservando hasta la actualidad su estructura con algunos cambios y modificaciones que se dan en cada legislatura y en cada poder del Estado, del poder legislativo. Por ejemplo, aquí Mariano Coronado, en sus Elementos de Derecho Constitucional Mexicano, que se publicó precisamente en 1899, señalaba que, aunque genéricamente ley es una disposición solemne del Poder Legislativo, llámese con especialidad así la que tiene un carácter general, a diferencia del decreto, que versa sobre intereses particulares. Y en esa misma Constitución también se establecía en el artículo 85, fracción primera, que las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. La Constitución
de 1857 establecía la facultad, obviamente, del Poder Legislativo para expedir leyes y decretos. Pero por otro lado también establecía la facultad del presidente de la República para expedir disposiciones administrativas de carácter general, reglamentos, ordenanzas, órdenes, etcétera. Pero no había una línea que marcara cuál era la diferencia entre el contenido de un reglamento, de una ordenanza, de una orden o del contenido de la ley. Actualmente hay una línea muy importante que ha marcado tanto la jurisprudencia de la Corte como también la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ha dicho que precisamente en las leyes, en la actualidad, tienen que establecerse las restricciones a los derechos humanos. En aquella época pues no había esa diferencia y se establecían restricciones y medios de impugnación de los actos que dictaban las propias autoridades, sin que existieran una serie de garantías que ahora sí tenemos en la propia Constitución, en los tratados internacionales, y que han venido desarrollando las instancias internacionales, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces esa es la primera diferencia en cuanto a la época actual, que en aquella época había una diversidad de disposiciones, de normativas, pero que en su contenido pues no se establecía claramente cuáles le correspondía desarrollar en una ley al Congreso de la Unión o en un reglamento al presidente de la República. Esto tiene su origen desde que se terminó la Revolución Francesa. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 6, establecía que la ley es la voluntad general de la nación. Y entonces en esta disposición ya se establece una garantía de los derechos de las personas. Aquí nace precisamente en la Revolución Francesa el principio de legalidad y el principio de reserva de ley. Sin embargo, en esta época de la historia solamente se ve un apego estricto a las disposiciones de la ley, es decir, un apego a la legalidad, pero no se respetaba el principio de reserva de ley, que era precisamente que la ley garantizara ciertos derechos o mecanismos para hacer efectiva la ley, o para que la persona pudiera hacer o pudiera interponer, por ejemplo, un medio de impugnación, o se le pudiera juzgar por un tribunal como en la actualidad que fuera competente, independiente o imparcial. En la actualidad, los diferentes órganos constitucionales autónomos, los ayuntamientos, los gobernadores, el presidente de la República, el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte y el mismo Poder Legislativo tienen facultades normativas. Pueden expedir una diversidad de normas reglamentarias. Actualmente creo que el catálogo va en 100 o 120 tipos de disposiciones reglamentarias, y en aquella época solamente el presidente tenía esas facultades. Tenía el monopolio exclusivo de reglamentar las leyes que expedía el Congreso de la Unión. Bueno, algunas disposiciones de la época que pues nos dan una idea de cuáles eran el estatus de algunas instituciones que rigen en el derecho administrativo son las siguientes. Por ejemplo, esta es un decreto que dice que para el debido cumplimiento a la Suprema Orden de 5 de mayo del corriente año, que mandó poner en vigor para el arreglo de la Guardia Nacional en el distrito la ley de 20 de julio de 1848, y estando ya establecido el número de cuerpos prevenido en dicha Suprema Orden, para su conservación y mejor arreglo, así como para el de la recaudación del fondo de exentos, he citado las disposiciones siguientes. Quinta, dice, si los interesados estuviese inconformes con la cuota, ocurrirán al recaudador para que haga los asientos respectivos en el libro, y no estándolo, ocurrirán al jurado de calificación, ante el que expondrán y probarán la imposibilidad que tengan para pagar la cuota asignada, y con la decisión del jurado ocurrirán al recaudador para los efectos referidos.
El jurado dará parte de su decisión al gobierno, al subinspector de la Guardia Nacional, al jefe del cuerpo y al recaudador, para que las cuentas sean enteramente arregladas y confrontadas. Entonces, fíjense cómo aquí en esta disposición se trata de un recurso, de un medio de impugnación administrativo que se planteaba ante la misma autoridad administrativa. Aquí no se señalaban, obviamente, ningún tipo de garantía como en la actualidad. Incluso los recursos administrativos o los medios de impugnación que se presentan ante la propia autoridad administrativa, pues están ya desapareciendo. En materia de telecomunicaciones, por ejemplo, ya no hay recursos administrativos. Todos los actos generales, los actos administrativos del Instituto Federal de Telecomunicaciones se impugnan directamente ante la justicia, en el amparo indirecto ante un juez de distrito. Entonces, este es un antecedente de los medios de impugnación en materia administrativa y que además estaban establecidos en una norma administrativa de carácter general dictado por una autoridad administrativa. Actualmente los recursos administrativos tienen que estar establecidos en una ley en sentido formal y material. Pueden los reglamentos desarrollar ciertos aspectos de la ley o de esa figura del reglamento, pero no pueden crear un reglamento por medio de un recurso, por medio de un reglamento o de un lineamiento. Entonces, esta es una parte interesante que nos sirve de punto de comparación. En la Ley Orgánica Electoral de aquella época, en el capítulo 9, también dice causas de nulidad en las elecciones. Dice, todo individuo mexicano tiene derecho de reclamar la nulidad de las elecciones y de pedir la declaración correspondiente a la Junta a quien toque fallar o al Congreso en su caso, mas la instancia se presentará por escrito antes del día en que se deba resolver acerca de los expedientes y credenciales respectivas, y denunciante se contraerá a determinar y probar la infracción expresa de la ley. Después de dicho día no admitirá ningún recurso y se tendrá por legitimado definitivamente todo lo hecho. Sí, este es otro ejemplo de un medio de impugnación que se presentaba ante la autoridad administrativa. Sí, la ley no establecía ni la Constitución ningún tipo de garantía, como que tuviera que ser resuelto por una autoridad que fuera independiente, imparcial, como sí se señala actualmente en los tratados internacionales. Esta ley de 1876 que estaba vigente era la ley contra salteadores y plagiarios, y establecía que toda sentencia se ejecutará sin más recurso que el de indulto, pero ninguna se llevará a efecto sin haberse resuelto este. El general en jefe de una línea, al conceder el indulto de la pena de muerte a un reo, dispondrá que se le aplique la menor inmediata. Entonces estamos hablando de la privación de la vida. Tendría que revestir una serie de garantías que están establecidos en la Constitución actualmente y en los tratados internacionales. Y decía, el recurso de indulto se interpondrá ante el general en jefe de la línea, acompañando a la solicitud del reo copia autorizada del acta o actuaciones y además del informe de la autoridad civil o militar que pronuncie el fallo, a fin de que dicha copia con el acuerdo original que recaiga la solicitud quede en la secretaría del general en jefe de la línea, conservándose el proceso original con la nota oficial en que se comunique el resultado del recurso y del indulto en el archivo de la autoridad política o militar que dictó el fallo. ¿Sí? Era resuelto obviamente por una autoridad administrativa y además en aquella época, como todavía en la actualidad lo conservamos, regía el principio de jerarquía que ha ayudado a construir las organizaciones administrativas. El principio de jerarquía es el vínculo que une a un órgano con el otro y está establecido a través de líneas y de grados. El de mayor jerarquía, que en este caso es el presidente de la República, pues le puede dar órdenes y puede nombrar y remover a diferentes titulares de los órganos. Entonces vean que es un rasgo muy importante
de un régimen autoritario. ¿Por qué? Porque la jerarquía en muchas ocasiones elimina por completo las facultades, las funciones o las atribuciones del órgano inferior. ¿Por qué? Porque si al órgano inferior le toca, por ejemplo, decidir sobre un recurso administrativo, ya no lo va a hacer con independencia, con objetividad y con imparcialidad, sino va a ser con base en la orden que le dé el superior jerárquico. Y entonces vean cómo en estas normas se observa muy bien estas figuras jurídicas que nacieron precisamente en la época, después de la época de la Revolución Francesa, y que en la actualidad todavía se conservan. Incluso hay jurisprudencia, hay tesis aisladas de la 9ª y la 10ª época que vienen reafirmando este principio de jerarquía en la administración pública. En cuanto al tema de las responsabilidades de los servidores públicos y la responsabilidad patrimonial del Estado, pues también observamos que en aquella época no había ningún tipo de responsabilidad para el presidente de la República. La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro país llegó hasta hace apenas algunos años, cuando se reforma la Constitución, el artículo 113, y se expide la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Pero en aquella época el Estado no se responsabilizaba por los daños que pudiera causarle al particular. Observamos también algunas situaciones con algunos servidores públicos, pero definitivamente el presidente de la República nunca ha tenido una responsabilidad. De hecho, en la actualidad, ese blindaje que tiene el presidente está establecido a nivel constitucional. El presidente de la República, como en otras épocas, sigue conservando esa inmunidad que le otorga la Constitución y que viene desde la época de los monarcas. Y también se observa que en aquella época el presidente tenía esta irresponsabilidad, como le llaman algunos autores, tanto de la administración como del presidente de la República, que era el titular de la administración pública. Hay algunos tipos de responsabilidades que se observaban para algunos funcionarios públicos. Por ejemplo, en esta ley, que en el título 21 habla de las cartas y pliegos certificados, dice: si ocurriera alguna queja sobre el extravío o falta de la carta o pliego certificado, se retendrá del sueldo del administrador que haya recibido la carta o pliego la misma cantidad que hubiera percibido por la certificación, o se devolverá al que la pagó, verificada que sea dicha falta o extravío, y además quedará sujeto a las resueltas de daños y perjuicios. En tal caso, se reservará al mismo administrador su derecho contra el conductor de la valija por deber cuidar que no se extravíen en el camino los certificados de que va particularmente encargado, o el administrador en cuyo oficio haya parado el certificado, por ser de su obligación tomar recibo de la persona que recoge la carga o pliego y devolverle al administrador que lo remitió, para quedar solvente presentándole al interesado, con la prevención de que se castigará con la separación de los empleos y oficios, además de otras penas a los que resulten culpados. Entonces se observa algunos altibajos con algunos servidores públicos y con algunos empleados del Estado, a los cuales sí se les fincaban responsabilidades de tipo administrativo y de tipo penal, pero definitivamente al presidente de la República no tenía ninguna responsabilidad frente a los particulares. Bueno, creo que es interesante contrastar cómo ha sido la evolución y cómo fueron las situaciones en particular que se generaron a través de las diferentes normas en aquella época de la historia, y vemos algunos avances importantes, pero también vemos que se siguen conservando algunas figuras jurídicas que es necesario reformular en la actualidad. En la actualidad ya algunos autores y algunos tribunales y tratados internacionales ya no hablan del derecho administrativo, sino ya hablan del derecho humano a una buena administración, y precisamente se plantea que se deben de eliminar todo este tipo de figuras jurídicas que se consideran de tipo autoritario
y además de que son en la actualidad violatorias de derechos humanos. Por ejemplo, el tema de los recursos ya en otros países están desapareciendo y la impugnación de los actos administrativos de las autoridades administrativas se impugnan directamente ante los tribunales, y esos tribunales tienen que tener las características de ser independientes e imparciales, además de que las leyes tienen que establecer una serie de garantías que les aseguren un debido proceso. En cuanto a las distinciones entre la ley y los reglamentos, en la actualidad observamos que la Corte Interamericana, a través de la opinión consultiva número 6 de 1986, nos da algunos lineamientos para que el Congreso, al expedir las leyes, pues señale claramente cuáles serían los requisitos razonables o las restricciones razonables a los derechos humanos. Y también en el tema de las responsabilidades creo que hay un avance importante, ya se reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en materia administrativa y también por error judicial, pero todavía no hay responsabilidad patrimonial del Estado por la actividad legislativa de los órganos del Estado. Entonces, contrastando estas etapas con la actualidad, creo que podemos tomar como conclusión que los recursos administrativos deben desaparecer y en su lugar establecer mecanismos directos para impugnar los actos administrativos. También reformular la Constitución para establecer algún tipo de responsabilidad para el presidente de la República. Muchísimas gracias por tu atención. Muchas gracias, Miguel Ángel López Olvera. Miguel Alejandro López Olvera, perdón. Yo de alguna cosa que me parece muy relevante de lo que decías es cómo el lema de Porfirio Díaz era poca política y más o mucha administración, ¿no? Y cómo también es curioso, porque tampoco es que fuera completamente cierto. Creo que al contrario, en ese sentido también era liberal, del lado económico, de poca política y también poca administración, creo yo. Pero bueno, en el tema de la responsabilidad de los servidores públicos me parece que hay muchos temas pendientes. Efectivamente, creo que el tema del presidente es un tema que me parece que vale traer a colación. Y yo reforzaría con la idea del juicio de residencia de 1914, que para también tener la nota de que en nuestra historia constitucional también tuvimos una idea de un juicio de residencia, acabar el funcionamiento de todos los funcionarios, ¿no? De los del Supremo Gobierno, los del Supremo Congreso, los del Supremo Tribunal, tenían que pasar por ese juicio de residencia, que era una especie de rendición de cuentas que los dejaba habilitados o inhabilitados para periodos posteriores. Y bueno, a continuación le daría la palabra a Luis René Guerrero Galván. Él es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestro en estudios novohispanos y doctor en Historia por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, es investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. La palabra por 20 minutos. Gracias. Gracias. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? Ok. Bueno, a mí, antes que nada, agradecer, como todos, la invitación a Eduardo, a Pilar y a Raúl. Sobre todo por la iniciativa de celebrar 100 años de un personaje que es un arquetipo de héroe o es el antihéroe, sobre todo más inmortalizado por la dictadura que por las grandes batallas que lideró y que como militar fue un excepcional héroe. Y le pasa lo mismo que a Santana, y le pasa lo mismo que a Iturbide, y le pasa lo mismo que a muchos arquetipos de antihéroes que tiene la historia nacional. Pero también ser un poco susceptible a lo que en realidad se añora o se celebra. No podemos dejar de lado que es una dictadura lo que hizo Porfirio Díaz y que como tal, pues no deberíamos de estar celebrando absolutamente nada más que el fin de esa misma dictadura, pero se trata aquí de ensalzar los valores positivos, objetivos, de un periodo de gobierno en un caótico siglo XIX mexicano que sin lugar a dudas culmina con una orden y una pax porfiriana muy acrecentada y que dio pasos o visos de una nación congruente. Por lo mismo, yo no me considero porfirista, pero voy a tratar de sujetarme a la lectura para poder estar en el tiempo.
Esto tampoco debo advertir, no es algo que esté ni terminado ni que pretenda tampoco mayores alcances, es algo que se hizo con motivo de esta celebración y que, tendrá también muchas preguntas inclusive que hacerle al mismo texto. La larga permanencia de Porfirio Díaz en el poder se caracterizó por la estabilidad política, vejando los derechos político-electorales de los ciudadanos, la paz impuesta por las bayonetas, la recuperación del crédito externo, el inicio del crecimiento económico, la conformación de grandes empresas, el arranque de la industrialización y la consolidación de la hacienda como sistema de producción, entre otras características con grandes comillas y en otros contextos. Todos provenientes de una visión caótica del siglo decimonónico mexicano, inmerso en el caos y el desorden por virtud de las revueltas civiles y las intervenciones extranjeras. Proceso de desarrollo que pasó de ser a un Estado colonial a una modernización implantada por la política progresista. Bajo este tenor se impulsó la inmigración y el cambio estructural en la propiedad y la organización agraria. Si bien la repartición de las propiedades, particularmente de los indios, en México no se inició con don Porfirio, baste mencionar a las encomiendas y el repartimiento en la época de la dominación española, figuras jurídicas que definitivamente reestructurarían la configuración de pueblos de indios y posteriores comunidades, hasta la Ley Lerdo, en 1856, ordenamiento que se consideraría como marco jurídico referente para la división y repartición de tierras comunales indígenas, a excepción de los ejidos y terrenos absolutamente necesarios, dictaba el ordenamiento. La consecución de medir y fraccionar terrenos baldíos, propiedad del Estado, así como la colonización de los terrenos, ya fuere por mexicanos o extranjeros, tampoco recae absolutamente en el periodo porfirista. La política de atracción de europeos para colonizar los vastos territorios del norte y oponer de ese modo un obstáculo a las crecientes amenazas del expansionismo estadounidense, dio la pauta para que en 1823, 1824, 1830 y 1854 se expidieran sucesivas leyes de colonización con el propósito de atraer inmigrantes y asignarles terrenos baldíos. Como antecedente último se deben mencionar que la Ley de Nacionalización de Bienes del Clero de 1859, donde Juárez afianzó la condición del gobierno para subrogarse los derechos territoriales que detentaba el clero bajo cualquier título, eliminando la subdivisión de la propiedad inmobiliaria, y la Ley General sobre Colonización de 1875, obra de Lerdo de Tejada, donde se confiaba la tarea colonizadora a empresas particulares, conjuntamente con el Estado, y se promovía, además, la creación de las comisiones exploradoras, encargadas de medir, describir, deslindar y evaluar los terrenos colonizables, obteniendo como pago en donación la tercera parte del territorio deslindado. Este ordenamiento es fundamentalmente el antecedente directo de lo que se promulgaría, debo hacer la aclaración, no con don Porfirio, sino en el breve periodo de don Manuel González, el decreto de sobrecolonización y compañías deslindadoras de 1883. Durante el gobierno del general Díaz fueron emitidos dos ordenamientos fundamentales para el tema que nos ocupa. El decreto sobre colonización y compañías deslindadoras del 15 de diciembre de 1883 y la ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos del 25 de marzo de 1894. El primero de ellos, como ya les decía, publicado durante la breve presidencia de Manuel González. Tales ordenamientos tenían el fin expreso de identificar las tierras que carecían de propietario para incorporarlas a la vida económica del país a través de su deslinde, mediación y venta a particulares. En el decreto, las compañías deslindadoras asumieron, con una concesión del gobierno, la responsabilidad de localizar terrenos baldíos, deslindarlos y medirlos, y de transportar hasta ellos a los colonos que debían trabajarlos una vez que estuvieran fraccionados. Con el objeto de asegurar que esos terrenos eran baldíos, se exigió que los posibles posesionarios presentaran un título o escritura que amparara su propiedad sobre un terreno. Como en muchas ocasiones, las comunidades y los posesionarios particulares carecían de ese documento,
sus terrenos resultaron jurídicamente susceptibles de ser medidos y enajenados. No obstante, se brindarían oportunidades para ser propietario no solo a los particulares mexicanos, sino extranjeros o colonos, a partir de la venta a precio de avalúo, en abonos pagaderos a 10 años, al contado, gratuito, a solicitud del colono y solo 100 hectáreas. Las compañías fueron favorecidas o compensadas por su inversión en la empresa colonizadora, recibiendo la tercera parte de la superficie deslindada, tal cual se favorecería en 1875. En abril de 1893, Porfirio Díaz pronunciaba en su discurso, al abrir las sesiones ordinarias del Congreso que, cito a don Porfirio, se han aprobado los deslindes hechos por compañías deslindadoras en los estados de Campeche, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Sonora y territorio de Tepic, dejando medidas y planografiadas 2.600.000 hectáreas, de las que fue adjudicada, conforme a la ley, la tercera parte a dichas compañías en compensación de gastos. Durante el periodo a que se refiere, sigo citando a don Porfirio este informe, se han expedido 97 títulos de propiedad por terrenos adjudicados con arreglo a la ley del 20 de julio de 1863. Ahí don Porfirio está haciendo alusión a una ley previa en el 63. Títulos que amparan una extensión de 145.000 hectáreas. Además, por fraccionamiento de ejidos de los pueblos se han expedido 1.024 títulos gratuitos por una superficie de 4.600.062 hectáreas. La colonización de los terrenos próximos a los ríos Yaqui y Mayo adelanta cada día más, estableciéndose en ellos no solamente los indios de las tribus de ese nombre, sino colonos extraños a aquellas comarcas. La Comisión Científica dedicada al fraccionamiento de los terrenos dirige también los trabajos de apertura a canales de riego. Al año siguiente, don Porfirio volvía a pronunciar: se han reducido nuevamente a propiedad particular 245.975 hectáreas de terrenos baldíos, las cuales han causado la amortización de 122.573 pesos en títulos de la deuda nacional. Sin duda proporcionará mayor movimiento en este ramo la ley expedida sobre ocupación y enajenación de baldíos, en conformidad con la autorización que para reformar la del 20 de julio del 83 se sirvió conceder el Congreso Ejecutivo. En 1895 volví a hacer alusión a la repartición. Cito: la nueva ley del 26 de mayo último sobre enajenación de terrenos baldíos y nacionales no solo contribuye eficazmente a la formación de nuevas propiedades, ofreciendo mayores facilidades que la antigua para adquirir dichos terrenos, sino que ha creado los medios de legitimar aquellas propiedades de tierras que carecen de títulos primordiales o cuyos títulos adolecen de algún defecto. La ley comenzó a regir el 1 de julio y en esa fecha fueron también instaladas las agencias de tierras en los diversos estados de la República, habiendo quedado establecida en la capital la oficina del Gran Registro de la Propiedad. Por último, en 1897 sentenciaba: durante el periodo a que se refiere este informe, se han enajenado terrenos baldíos y nacionales a colonos y otros individuos, por denuncios, ventas y composiciones, en una extensión de 292.925 hectáreas, dejando un producto para el erario federal de 168.556 pesos. Además, se han dado a empresas deslindadoras en compensación de gastos 174.174 hectáreas y gratuitamente a cabezas de familia por reparto de terrenos de ejidos en Yucatán y Sonora, 1.792. Fin de cita de don Porfirio. La consolidación de la hacienda permitió éxitos aislados en la producción agropecuaria, particularmente en el enequén y en otros cultivos de plantación, pero también polarizó la estructura social con una ínfima cantidad de hacendados y empresarios y una enorme masa de desposeídos. Las haciendas se extendían en todo el país, poseían todas las tierras de riego y casi la totalidad de la maquinaria, los aperos de labranza y el ganado de trabajo.
lo que les permitía controlar la producción y los precios, manipular los mercados agropecuarios, ejercer un férreo control en la población rural con ayuda de sus propios guardias y el auxilio del ejército y de los tan famosísimos rurales. Entre las haciendas existía una gran desigualdad, pues al menos 300 tenían más de 10,000 hectáreas cada una, 116 poseían 25,000, 51 tenían 30,000 y había 11 con más de 100,000 hectáreas. Algunas eran tan grandes que se requerían varios días para atravesarlas a caballo, como Los Cedros en Zacatecas, de 754,912 hectáreas, y San Blas en Coahuila, de 395,767 hectáreas. Podemos afirmar que las acciones derivadas de la política de los liberales, llevadas a sus últimas consecuencias por el régimen de Porfirio Díaz, incorporaron la tierra de la Iglesia y de las comunidades a la economía nacional. No obstante, el propósito de contribuir con esas acciones a la creación de una burguesía nacional solo devino en una mayor concentración de la propiedad en manos de unos cuantos. De 1883 a 1910, en 27 años de trabajo, unas 50 compañías deslindaron 63 millones de hectáreas, a razón de más de 2.3 millones por año. En compensación, recibieron 21 millones de hectáreas, más del 10% del territorio nacional, con un promedio de 420,000 hectáreas cada una. Las 42 millones de hectáreas que se entregaron al gobierno federal para su enajenación, salvo algunas excepciones, fueron adquiridas por hacendados, las empresas mineras y los ferrocarriles. De modo absoluto, el porfiriato abandonó así el proyecto liberal de crear una numerosa clase de pequeños propietarios, porque fue incapaz de impedir la sobrevivencia de las comunidades y por necesidad del modelo aumentaron considerablemente los peones acasillados y los jornaleros en las haciendas del norte. Los ejidatarios recibieron el 72.5% de los títulos de propiedad, solo ocuparon el 1.5% de la superficie de los terrenos enajenados. Los colonos, que recibieron 2.3%, no ocuparon más del 0.03%. En cambio, los adjudicatarios de terrenos baldíos y nacionales, a través de deslindes y compensaciones, recibieron solo 22.61% de los títulos, pero acapararon en la realidad más del 90% de la superficie dotada. De las 38,774 hectáreas adjudicadas de las 38,774,200, parezco el de la lotería, hectáreas adjudicadas entre 1877 y 1910, la mayor parte fue enajenada a partir de los contratos de colonización, deslinde o arrendamiento. Se calcula que entre el 4 de febrero de 1878 y el 7 de abril de 1910, fechas de publicación del primero y último contratos de deslinde, según Jan de Vos, se deslindaron por compañías y personas particulares un total de 58,571,300 hectáreas. De esa cantidad, les correspondería 19,523,766 hectáreas, la tercera parte, a las muchas compañías deslindadoras y particulares que compraron además una porción considerable de las otras 2/3 partes del terreno deslindado por ellas. Casi 43 millones de hectáreas de terrenos baldíos, enajenados entre 1821 y 1910 en el territorio mexicano, más de las 2/3 partes, fueron a parar en un lapso de 30 años en poder de menos de 300 latifundistas, siendo los únicos beneficiados de la legislación porfirista. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis René Guerrero Galván por esta recuento de esa paz porfiriana, ¿no? Y de, estos temas concretamente del deslinde de tierras y todo esto, muy interesante. Le daría la palabra ahora a la doctora María Carmen Macías Vázquez, doctora en Derecho por la UNAM, investigadora de este instituto en el área de Derecho Social, es autora de varios artículos, creó en julio del año pasado el Seminario Permanente de Estudios de Derecho Agrario. Y la ponencia entiendo que es también con la doctora
María Montserrat Pérez Contreras. Si quiere, le invitamos a subir, si no, nada más que María Carmen nos dé la ponencia. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Desde luego, también muy agradecida por la deferencia a los coordinadores de este evento. Y bueno, el trabajo no está acabado también, es un proyecto en el que estamos colaborando tanto la doctora María de Montserrat Pérez Contreras y la del uso de la voz. Bien, desde luego, cuando me hacen la invitación, pues es sorpresa. Yo me dedico al área de Derecho Social del Instituto, pero me he enfocado más a la cuestión de Derecho del Trabajo. Sin embargo, siempre ha sido una preocupación esta otra área que pues escasamente se trata en este instituto. De ahí que pues desde el año pasado hemos organizado un seminario permanente para tratar estos asuntos en concreto de derecho agrario. Bien, planteamos nosotras el trabajo de la siguiente manera. Es decir, que tenemos en conciencia de que referirnos a la materia agraria en la época porfirista o del porfiriato es hablar de un periodo de gobierno, el más largo que haya tenido un solo gobernante en la historia de México, y estoy hablando de una persona. Dejemos las otras interpretaciones y hablamos de un personaje que tiene entonces en el gobierno casi 30 años, ¿no? Bien, en ese sentido, pues la materia agraria que nos ocupa forma parte de un cuerpo jurídico mucho más extenso en su conjunto. Es parte y es todo un conjunto. En ese sentido, pues consideramos que para conocer mejor a lo que nos referimos sobre la materia agraria durante este periodo, tendríamos que plantear el contexto, en qué contexto tenemos esta situación de la propiedad agraria. Y en ese sentido abrimos un esquema de exposición en donde tratamos de explicar la situación de la propiedad al inicio del gobierno del presidente Porfirio Díaz, así como el proyecto, en un segundo punto, el proyecto presidencial de modernización del país, en una tercera parte, las leyes y ordenamientos jurídicos en el porfiriato sobre la regulación de la tenencia de la tierra, y desde luego, pues una parte que corresponderá al balance o resultado de la aplicación de las leyes agrarias. Desde luego debo decir que mucho de lo que yo traigo acá, porque son las leyes, ya el maestro Luis René me ganó, por eso quería pasar el primero, pero bueno, trataré entonces de abocarme pues a señalar lo más importante de estas leyes y que pues se refieren en estricto sentido a la gran problemática que nosotros vemos en este periodo respecto de lo que es la tenencia de la tierra. Bien, como primer punto entonces abordaríamos la situación de la propiedad o tenencia de la tierra al asumir el poder el general Díaz. Nosotros decimos que en realidad al inicio de dicho periodo gubernamental, la nación mexicana todavía se cimbraba por una serie de acontecimientos que se inician con la misma independencia en 1810. Estamos hablando que el periodo de Porfirio Díaz empieza a partir de 1876. Bajemos los años a 1000 o cuánto es lo que avanzó de la independencia. Bueno, pues ese fue el primer acontecimiento que realmente convulsionó a toda la sociedad mexicana. Y además por todos los cambios que conllevaba la propia independencia. Esto es el cambio de estado de cosas, porque habría cambio, por supuesto, de la forma de gobernar, de la forma de administrar, la forma de aplicar la administración de justicia y pues otras instituciones también se verían modificadas. En este caso, pues la institución de lo que es la tenencia de la tierra tiene unos cambios, pero en realidad guarda la misma situación de pasar, es decir, en la época prehispánica, por ejemplo, tenemos que hay una serie de clasificación de propiedades, pero se reconoce en términos generales la propiedad de uso común, que es la que trabajaba la gente o los estratos, el pueblo en general, y que servía a la producción pues para sostener precisamente a las demás clases sociales. Cuando viene la colonia, pues se simbra también esto, es un cambio totalmente el que se da.
y la propiedad pasa realmente ahora sí a ser dominada, ¿sí?, y administrada por la corona, pero a través de la gente que llega pues a colonizar. Estamos hablando principalmente de los españoles y sobre todo de aquellos que sirvieron a la corona en la expansión territorial, dándoles pues las mejores tierras y tierras en cantidades muy grandes, ¿no? Uno de los ejemplos que se pone dentro de esta historia es lo que recibe precisamente Hernán Cortés, es decir, él no espera que le den lo que le corresponde, sino que él se toma la libertad y se adueña de grandes extensiones de tierra, no solamente en el Distrito Federal. Dicen que nada más Oaxaca. Bueno, yo sé de Cuernavaca, aparte, bueno, etcétera, ¿no? Bien, entonces, esta situación de que solamente unos eran los administradores y los dueños de la propiedad, cuando decimos nosotros, viene la independencia, ¿sí? Bueno, pues en realidad las tierras cambian de dueños, pero también tenemos que aquellos que participaron en la independencia, pues son los que se adjudican o son los que se adueñan de la mayor parte de las tierras. Entonces, en este sentido, yo hablaba es un gran acontecimiento pues la independencia, pero también dentro de estos años, hasta 1876, vamos a tener otra serie de acontecimientos que son tremendamente duros para la nación, que son, por ejemplo, la invasión norteamericana, tenemos, por ejemplo, la Guerra de los 3 Años con el Estado con la Iglesia, tenemos incluso, pues, la invasión francesa, es decir, una serie de acontecimientos que, a mi manera de ver, ponen el estado de cosas no tan de estabilidad como se pretendería o se señala, ¿no? Es decir, son tiempos en el que hay un reacomodo de las cosas, pero bien, este es el contexto en el que principalmente pues encontramos al tiempo que asume Porfirio Díaz el poder. Ahora bien, dentro de este gran grupo o estas situaciones de reacomodo y de problemas que se encuentran, tenemos uno muy particular, que es a mi manera de ver, que es a nuestra manera de ver, que es la tenencia de la tierra. En este sentido, bueno, pues encontramos que los grandes acaparamientos de extensiones de tierras en pocas manos es un signo que distingue a esta época. Así, los efectos de este acaparamiento conlleva, entre otros, que la tierra permanezca ociosa, que este es un problema que se va a dar a lo largo, de esta época, y que la tierra, por lo tanto, también no genera impuestos. Para cualquier estado y su administración es imprescindible que pueda recaudar impuestos. Entonces, imagínense ustedes en esta situación, pues no había manera de recibirlos. Así decimos que mientras pocos tienen demasiadas tierras, otros, la mayoría no cuentan con una porción mínima de tierra, incluso trabajaban las tierras de los grandes hacendados que en otros tiempos eran los legítimos dueños. Estamos hablando pues de los grupos indígenas en su mayoría. En este periodo o en esta situación de contexto es importante destacar que dentro del gran grupo de terratenientes se encontraba el clero, que gozaba de todos los privilegios que desde luego le brindó la corona o le concedió durante la corona española durante la colonia, ¿no? Bien, simplemente para manera de también traer aquí unos datos que se refieren a esto, el clero estaba representado principalmente por los dominicos, creo que ya los dejé atrás, ¿verdad? Estamos ahí, por los dominicos y agustinos, y principalmente también por los jesuitas, que dentro de los 3 representantes de la Iglesia, pues obviamente eran dueños de grandes haciendas, pero se significan más los jesuitas porque llegan a poseer, se dice, alrededor de 150 haciendas que trabajaban, más bien que totalizaban más de 5 millones de hectáreas, ¿no? Esto, desde luego, a la larga fue un gran problema y, bueno, como saben, pues tuvieron que irse del país porque representaba un gran poder y era, pues,
no era tan beneficioso para el Estado tener a un contrincante de este tamaño, ¿no? Bien, entonces decimos que en contraposición del enorme del poder y de la riqueza que llega a amasar el clero, la mayoría de la población, quizás el 90%, y la gran mayoría de esta carecían de tierras. Pero otro aspecto importante es que dicha población se centraba en comunidades indígenas, porque este es otro de los puntos que tendríamos que también hacer resaltar, porque en un momento dado pues la mayoría de la población era indígena y entonces muchos de ellos conservaban también tierras en propiedad, todo en razón a los premios que en algún momento la propia corona les brindó a ciertos grupos indígenas por apoyar la expansión española. Entonces, ahí es donde nos explicamos por qué ciertos grupos indígenas sí conservaban títulos de propiedad y la gran mayoría no. Obviamente, pues ya sabemos a quiénes se les premiaba, ¿no? Pues a quienes ayudaron a la conquista, ¿no? Bien, en ese sentido se ha señalado que durante el gobierno de Porfirio Díaz, la gran parte de las escasas tierras que habían logrado conservar los indígenas pasaron a ser propiedad de los grandes hacendados. En esta época se habla de que más de 810 millones de hectáreas de tierras comunales indígenas fueron absorbidas por haciendas y compañías de bienes raíces. Eso es por un lado, ¿no? Entonces, desde luego el contexto puede abarcar muchos más aspectos, pero esto es lo que nosotros pensamos que podría ser más útil para ubicarnos en el aspecto muy concreto de lo que es la tenencia y regulación de la tierra. Bien, como un segundo punto, ya hablé aquí de... una cuestión nada más. En cuanto a estos representantes del clero, que en un momento dado se significaron por el gran acaparamiento que tuvieron de tierras. Decíamos nosotros que estaban distribuidos en los obispados de Puebla, México, Guadalajara, Durango y Valladolid. Esto va a ser importante porque finalmente a partir de esta situación en particular en la que se plantea el clero como un gran acaparador, se va a ver enfrentado en un momento dado con el propio Estado. Bien. Ahora el proyecto de modernización del país. Bueno, aquí ya se habló que modernización es un concepto muy difícil de tratar, lo mismo desarrollo, lo mismo etcétera, etcétera. Y progreso. Simplemente diríamos que en la época de Porfirio Díaz es una época, a nuestra manera de ver, muy especial. Nos parece que la visión que tiene este personaje en la lectura de lo que acontece en el orden internacional es perfectamente capturado, porque en esa medida es como se propone y plantea este proyecto modernizador, porque la finalidad era estar o colocar al país en un espacio también a nivel internacional. Esto, desde luego, de acuerdo con lo que ya veíamos con el maestro Víquer, implicaba una serie de cuestiones muy particulares. Una de ellas más bien era salvar el estado de cosas de atraso en la que se encontraba el país, sobre todo en el desarrollo de de toda la infraestructura. Y estamos hablando, por ejemplo, de la situación en concreto era un país, como yo les decía, con una relatividad más bien una estabilidad muy relativa, porque incluso la propia llegada de Porfirio Díaz, está también en la lectura de que se opuso a Juárez, ¿no? Es decir, la lucha por el poder se da hasta con el mismo Porfirio Díaz. Entonces, hay que arreglar demasiadas cosas, pero fundamentalmente dentro de las que se aboca Porfirio Díaz es a modernizar, por ejemplo, las vías generales de comunicación, entre ellas las propias carreteras y los ferrocarriles son fundamentales para poder emprender esta tarea que se había propuesto, ¿no? Ahora bien, otra de las cuestiones que también es importante es que abre las puertas a la iniciativa privada extranjera, ¿no? Y ello definitivamente es
la piedra angular que apoya prácticamente a su proyecto, porque, como decíamos, el Estado no estaba en condiciones financieras para llevar a cabo estos proyectos. Y bueno, esto es en la parte que nosotros consideramos que podría hablarse de cómo podría ser este proyecto. Ya se hablaba aquí de orden y progreso. Bueno, pues los principios de orden y progreso son los en los que se inspira precisamente el gobierno de Porfirio Díaz para implementar este proyecto de modernización. Yo les hablaba que la lectura que se tenía del extranjero era importante. Y bueno, vale la pena incluso recordar lo que aquí ya también se trató por parte del doctor Víquer, que el mundo a nivel global estaba viviendo la implementación de una filosofía y de una ideología muy especial, el liberalismo, y el liberalismo en todos los órdenes, en el político, económico, social y el jurídico. Entonces, la lectura que tiene de poner al país en un espacio también en este orden internacional, pues es lo que lo lleva a emprender su proyecto en términos generales, ¿no? Simplemente, para que este proyecto pudiera arrancar, bueno, pues se vio ante dos problemas que nosotros encontramos, ¿no? Uno es el gran acaparamiento de tierras y la otra es el despojo de tierras comunales de los grupos indígenas. Esto para nosotros es importante porque a partir de aquí es que, si bien la mayoría del marco jurídico que en un momento dado, así como leyes y ordenamientos, todo esto que conforma el marco jurídico de la tenencia de la tierra, va a ser todo en relación a tratar de estabilizar y tratar de ordenar el estado de cosas que vivía este gran acaparamiento de tierras. Entonces, bueno, sin más, aun cuando ya se tocaron algunos, simplemente diremos que pues existen muchísimas leyes que quizás aquí sería conveniente estudiarlas un tanto de forma metodológica muy apropiada, es decir, cuántas son en relación a desamortizar los bienes de la Iglesia, cuántos son a ordenar y organizar los bienes baldíos, por ejemplo, y cuántos, por ejemplo, son a colonizar, porque en realidad nosotras nos guiamos por la cuestión cronológica, ¿no? Pero todas, si bien la convocatoria de este evento es la propiedad agraria, y en este caso el ordenamiento en la época de Porfirio, bueno, pues la época de Porfirio es el último tercio del siglo XIX, pero este cúmulo, este marco jurídico empieza justamente a muy tempranos tiempos. Estamos hablando, por ejemplo, de la primera reforma, así se le llama, Ley de Primera Reforma, del 11 de enero de 1847 con Valentín Gómez Farías. Como vicepresidente, quiero decir, en donde, fíjense nada más, se autorizaba al gobierno para proporcionarse hasta 15 millones de pesos a fin de continuar la guerra con los Estados Unidos del Norte, hipotecando o vendiendo en subasta pública bienes de manos muertas al efecto indicado. ¿Por qué se dio esta primera ley, como así, la primera reforma, como le llaman? Bueno, ya estando en guerra, el gobierno mexicano se queda sin recursos para financiar la guerra. Sabiendo que uno de los principales capitalistas de esta época es el clero, el gobierno acude al clero y le piden apoyo. El clero le dice no, y entonces es como se inicia prácticamente el pleito, vamos, entre la Iglesia y el gobierno, pero esta es una etapa nada más, como yo les decía, pero nos muestra un poco lo que sería prácticamente esta parte de la historia de México, en donde pues desde luego existen muchos ordenamientos jurídicos que tienen como finalidad desde luego pues organizar la tenencia de la tierra y evitar el acaparamiento de que fue, como decíamos, el signo distintivo. Simplemente ya nada más para terminar, porque ya también me sacaron la tarjeta roja, bueno, esta es blanca, pero ya. Bien, las compañías deslindadoras que ya fueron tratadas, el maestro trae una serie de datos, yo traigo otra serie de datos. Es increíble cuando vemos libros de historia, pero bueno, creo que mientras más nos acerquemos o estemos aproximados, pues estaríamos más o menos sintonizados. Esto una nota que me pareció interesante, que bueno,
Se habla que desde que funcionan en el año de 1889 hasta 1906, que se suprimen las compañías deslindadoras, recibieron 16.831.000 hectáreas a título de honorarios. La mayoría de las tierras quedaron en poder de los accionistas más antiguos, que en total representaban unas 50 familias. Y bien, el autor que cito acá, que es Michel o Michael Gutelman, sí, nos dice, los imperios agrarios que se crearon son difícilmente imaginables para un espíritu europeo. Como accionista, una de las compañías deslindadoras, el magnate Hearst, había adquirido 7 millones de hectáreas en el estado de Chihuahua. Punto y seguido. Un solo individuo poseía 2 millones de hectáreas cerca de Oaxaca, mientras otros 2 se habían apropiado de 2 millones de hectáreas en el estado de Durango. En Baja California, entre solo 4 personas poseían 11.500.000 hectáreas. Y simplemente ya, con esto cierro, agradeciendo su atención, es que en esta labor de las compañías deslindadoras, pues por ahí cita el maestro Lucio Mendieta y Núñez, que en algún momento por ahí 2 personas que se dedicaban a estas cuestiones de deslinde, uno le preguntaba al gobernador de Chihuahua de ese entonces, bueno, ¿y usted cuántas hectáreas ha adquirido? ¿Cuántas? No, dice, Chihuahua es mío. Gracias. Gracias a Mari Carmen Macías. Ciertamente se tocan mucho los dos temas y también esta parte de cómo hay diferentes fuentes y diferentes datos, siempre es interesante. Y obviamente, pues bueno, reforzando esta idea de la modernización, del orden y el progreso. Y sobre todo me llamó la atención que recordaras que Entrada, que se había perpetuado por 30 años en el poder, quien afirmó en el plan de la Noria que ningún ciudadano se perpetúe en el poder y esta será la última revolución. Bueno, de ahí todavía tuvimos varias, entonces ya tendremos claro por qué. Sin más, le pasaré la palabra a la doctora Gabriela Ríos, sin antes recordarles que ella es investigadora titular C de este instituto, coordinadora del área de Derecho Tributario, miembro del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, autora de varios libros sobre Derecho Tributario, impulsora de la apertura del secreto fiscal con fines de regulación al SAT, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM y de algunas otras universidades. Colaboradora en varias reformas y leyes a nivel estatal y federal, doctora por la Universidad de Salamanca, España. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Primero, al igual que mis compañeros de panel, quiero agradecer la deferencia por la doctora Pilar, por los doctores que también aquí nos acompañan y que hicieron a favor de invitarnos a esta discusión, o como últimamente nos han llamado con conversatorios, al doctor Raúl Ávila y al doctor Eduardo Castellanos, por su invitación y por el entusiasmo de organizar el último día de labores del primer semestre de este año, este magnífico evento donde tengo la oportunidad de estar con colegas del instituto para intercambiar puntos de vista. Y sobre todo, yo el ejercicio que he querido hacer en el día de hoy con ustedes es un poco poner en evaluación la fortaleza de nuestras instituciones, sobre todo en materia fiscal, y qué tanto podemos hemos avanzado a 100 años de la existencia de Porfirio Muñoz, porque estoy hablando de Porfirio Muñoz, de Porfirio Díaz. Bueno, era para despertarlos, era un chistorete. Bueno, entre los escritos que hemos realizado sobre la historia tributaria o la historia de la hacienda pública en México, algunos escritos los hemos llamado entre parches y remiendos, porque en efecto no hemos tenido una verdadera reforma a la hacienda pública. La época del porfirismo o del porfiriato, debemos recordar que si a lo largo de sus 30 años, donde ejerció Porfirio Díaz como presidente, tuvo alrededor de 10 secretarios de Hacienda. Imagínense la volatilidad en aquellos entonces del sistema fiscal. Con 10 secretarios de Hacienda
de los cuales cabe destacar a Manuel Dublán, a Benito Gómez Farías, a Matías Romero y a José Ives Imantur. En la época del porfirismo, son tantos años que ejerció como presidente, yo la verdad no quisiera caer en el sentido maniqueísta de que si fue bueno o no, como lo comentaba el doctor Luis René Guerrero Galván. A mí me genera sentimientos encontrados, la verdad, pero hoy les puedo decir, frente a todas estas reformas que estamos viviendo en México, a raíz de problemas como en Guerrero, ya se cumplió un año por el tema de Tlatlaya, estamos frente a un Estado nacionalista frente al Estado federalista. Y hoy por hoy, haciendo este ejercicio de evaluación de las instituciones mexicanas respecto al tema de los impuestos, que es lo que hoy me toca analizar con ustedes, creo que en la época de Porfirio Díaz era más federalista que ahora. Ciertamente había un enjambre tributario en las distintas entidades federativas. Eso hacía muy complicado la recaudación de impuestos. Pero todavía en aquel entonces las entidades federativas conservaban su poder de imposición, es decir, conservaban el poder de creación de contribuciones. Hoy todavía lo conservan, pero con base en la Ley de Coordinación Fiscal, pues muchas contribuciones se dejaron de aplicar porque la Federación y las entes federativas, a través de convenios, pues dejan de aplicar contribuciones a cambio de recibir participaciones no federales, porque no son federales, sino son participaciones que la Federación cobra a nombre y cuenta de las entidades federativas. En este sentido, podemos señalar que, les decía yo, en esta panorámica, en aquel entonces, si nos ubicamos en ese contexto, podemos señalar que existían en aquel México alrededor de 12 millones de habitantes. Ciertamente se habla de pobreza en las rentas públicas en la época de Porfirio Díaz, pero también de una época de bonanza, de administración, incluso les puedo decir de un poco de transparencia y rendición de cuentas. Por eso les comentaba yo que sí me genera este sentimiento de admiración, pero también un sentimiento de la poca fortaleza que tienen las instituciones en México, porque se llegan a personalizar, ¿no? Aquí el culto a la personalidad es tradición en México, ¿no? En fin, les puedo decir que en la época de Porfirio Díaz la podemos pues dividir en 3 épocas: en la época pacifista, en la época del crecimiento económico y la última época, que es en la agitación política. También es importante recordar el derecho tributario. Hay una frase que yo quería, es que se me olvidó citarla, que la tenemos aquí en este libro que la hice con un gran amigo, se llama Breve Historia de Hacienda en México, y quisiera leérsela rápidamente. Para saber lo que es, hemos de saber lo que ha sido y lo que tiende a ser de nuevo. De Sir Oliver Wendell Holmes. Es decir, es bueno analizar, hacer una retrospectiva de las instituciones, y en esta ocasión que nos acompaña el día de hoy el porfiriato, ver qué tanto hemos avanzado y hacia dónde podemos aspirar. Les puedo decir que en la primera época, en la época pacifista, las rentas públicas estaban realmente mermadas. México tenía comprometido toda su renta, todos sus ingresos públicos los tenían comprometidos con pago de deuda nacional, interna, con el Banco Nacional, y que era muy difícil que saliera adelante.
Un primer éxito que se tuvo con Porfirio Díaz fue precisamente la negociación que dio Manuel Ublán precisamente con el Banco Nacional para poder renegociar precisamente la deuda mexicana, bueno, la deuda pública, la deuda eterna con el Banco Nacional. Pero también tenemos más historia. Ante ello, se planteaba cómo resolver el problema de la pobreza. Y se decía, bueno, tenemos 3 opciones. La primera opción es pagar nuestra deuda o la pobreza con deuda externa, o la deuda nacional, o aumentar los impuestos. Pero el tema de aumentar los impuestos no era la opción. ¿Por qué? Porque en México no se había cultivado el tema de la cultura contributiva, que hoy en día sigue carente. Es así que también, un poco haciendo ese paralelismo entre la época del porfiriato y en la actual, en la época de la bonanza de Porfirio Díaz fue precisamente cuando existió el alza a los precios de la plata. México, pues, es rico en recursos naturales. Y en estos recursos naturales en aquel entonces, en ese México del entonces, lo que se explotaba era la plata, el enequén, el café. Y en efecto, como lo hizo mención el doctor Bitker, se eliminaron las alcabalas, que era muy importante. Pero, a diferencia, y ahora por ejemplo, el recurso natural donde por mucho tiempo hemos venido, se ha petrolizado nuestro sistema tributario y es precisamente los hidrocarburos. Es decir, no creo que a lo largo de la historia hemos aprendido mucho sobre esta experiencia. Ciertamente, en aquel entonces, como yo les comentaba, existía un enjambre de contribuciones en distintas entidades federativas. Las más prósperas era Veracruz y México, en la Ciudad de México. Acuérdense que en aquel entonces también teníamos nuestros territorios. Y donde existieron revueltas fue precisamente en Oaxaca, donde existió un impuesto de capitación, que significa que se cobraban por cabezas sin medir lo que ahora se consagra en la jurisprudencia mexicana y que es traído de la doctrina europea, sin considerar lo que es la capacidad contributiva del contribuyente. Entonces, acuérdense ustedes que las revoluciones nacen precisamente de la confiscación de impuestos, de pagos de tributos. Y aquí hubo una revuelta en Oaxaca precisamente por estos impuestos que no tenían razón de ser, porque no tenían un sustento económico como tal. Pero si vemos que en Michoacán también existían impuestos, sus propios impuestos, así como Guadalajara, y vamos recorriendo cada una de las entes federativas. Por eso yo les decía que en aquel entonces sí se puede advertir un verdadero federalismo fiscal. Sin embargo, al existir un cúmulo de contribuciones, pues claro que eso se volvía caótico. No había fortaleza para recaudar esas contribuciones. Algo muy importante que también es necesario advertir al lado del tema de los impuestos es que en aquel entonces donde se recaudaba mayor contribución era en los impuestos a la exportación y a la importación, que se conocían como derechos. Y por primera vez se estableció el impuesto al timbre. También debemos recordar que se privilegió en aquella época la inversión de capitales extranjeros. Y en este sentido es importante recordar que los capitales extranjeros, cuando invertían en tema de hidrocarburos, como era petróleo y carbón, estaban exentos de toda clase de impuestos
a nivel local, estatal y federal, salvo el impuesto al timbre. Ahí podemos advertir que sí había cierta atracción de estos capitales extranjeros para que invirtieran en México. En este sentido, también otra cuestión que quisiera yo destacar en la época o lo que es el sistema tributario del porfirismo es que en la segunda época de su presidencia, las cuentas de la nación se llevaban con exactitud y sí se rendían cuentas. Posteriormente, pues se perdió este tema, pero vemos que la Tesorería Nacional de la Federación hacía su cuenta y la rendía ante la Contaduría Mayor de la Hacienda, que pertenece al legislador, y ella hacía su finiquito. Es decir, para 1886, observen, se rendían de forma escrupulosa las cuentas públicas. En este principio, al principio de este segundo periodo de Porfirio Díaz, observamos que su sueldo y los sueldos de los servidores públicos se conocían, era de manera transparente y realmente no era un alto sueldo. Sin embargo, recordemos que con el alza del petróleo, con el alza de la plata, esto generó una época de bonanza en México, con inversiones extranjeras, y también se generaron precisamente con este problema caótico de las distintas impuestos en las distintas entidades federativas, se creó una convención fiscal entre las entidades federativas, porque la idea era centralizar todas las rentas públicas. Sin embargo, en aquel entonces Limantur avisoró, ahí todavía no era secretario de Hacienda, porque él fue el último secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, avisoró que no era la mejor opción centralizar todas las rentas públicas. Hoy tenemos un federalismo fiscal que vive precisamente de la centralización de las rentas públicas de las entidades federativas. Y no sé si sea la mejor opción. Sin embargo, en la época de Limantur, al ver esta bonanza, pues tampoco, y eso no lo hemos aprendido en México, pues tuvo un superávit, por primera vez tuvo el gobierno de Porfirio Díaz, pero al tener ese superávit también se incrementó el gasto público, ¿no? Y eso pues generó también pues muchos gastos superfluos. Por ejemplo, ya se pagaban los gastos de presidencia, se pagaban por el gobierno federal, ¿no? De la Casa Presidencial, se mandó a remodelar el castillo de Chapultepec. Es decir, empezamos a vivir, gastar el dinero sin ton ni son en la época de Limantur. También no hubo en esta época suspensión de pagos, porque en efecto tuvimos con el Banco Nacional tuvimos estos problemas crediticios. Al final, les voy a decir, al final de el último secretario de Hacienda fue precisamente Lips Limantur, y con él nos quedamos un poco para saber cómo no se pudo manejar esta austeridad que al principio se manejó en el segundo periodo de Porfirio Díaz. Nos quedamos con 600 millones de pesos de deuda pública al terminar esta gestión. Es así que lo único que me queda decirles, porque ya también me hicieron favor de pasarme la tarjetita de los 5 minutos, es que en aquel entonces se negoció por primera vez el primer empréstito a nivel internacional con Francia, y entre Francia y Estados Unidos se peleaban por otorgarnos préstamos a México, y fue una época realmente de crisis económica,
una época donde cuando hubo bonanza económica no se supo cómo gastar. Y hoy por hoy, repito lo mismo al inicio de esta exposición, ¿qué tanto hemos aprendido de nuestra historia y qué tanto hemos fortalecido nuestras instituciones que están dentro de la hacienda pública mexicana? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby. Además, creo que se completa el panorama: comercio exterior, hacienda, agrario, deslinde de tierras, la parte administrativa. Creo que fue una mesa que nos pone muy bien el contexto del porfiriato y de los logros que se alcanzan en aquel periodo. Y bueno, y hacer este balance crítico creo que contribuye sus ponencias a este balance crítico y me da mucho gusto. Les cuento que tenemos un problema de tiempos, ya nos colgamos un poquito en esta mesa. Si de por sí me tocaba el papel de ser el dictador, el tirano del tiempo, y aún así estamos excedidos. Los organizadores me solicitan que nada más pasemos a la siguiente mesa el tiempo que sea necesario para acomodar las cosas, entonces, y que los que tengan preguntas se las puedan hacer llegar directamente a los ponentes. Muchas gracias. No, ¿de qué, Gaby?